Pocas figuras han dejado una huella tan imborrable en el corazón del público como Ramón Valdés. Pero, ¿qué pasó en sus últimos días? ¿Cómo fue el triste final de quien nos hizo reír con su icónico personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho? Lo que pocos saben es que su despedida fue casi una premonición. La última escena que grabó en televisión lo mostraba caminando entre la bruma de un cementerio, sin saber que poco después su destino quedaría sellado de una manera inquietantemente similar. Además, antes de morir hizo una extraña promesa a su familia. Estaba seguro de que volvería a verlos después de su partida. ¿Fue solo una creencia o algo más? En este video exploraremos la historia detrás de su vida, su legado y el trágico desenlace de una de las figuras más queridas de la televisión. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México. Creció en una familia humilde pero con una fuerte inclinación artística. Su hermano Germán Valdés, conocido como Titán, ya era un exitoso comediante y actor, y su influencia fue clave en el destino de Moncho, como lo llamaban en casa. Antes de conquistar la pantalla, Ramón trabajó en todo tipo de oficios. Fue comerciante, chofer e incluso carpintero. Sin embargo, su destino estaba en el mundo del espectáculo. Fue Titán quien le abrió las puertas del cine, consiguiéndole pequeños papeles en películas de la época de oro del cine mexicano. Poco a poco, Ramón se ganó su espacio en la industria y llegó a compartir escena con figuras legendarias como Pedro Infante y Cantinflas, pero su gran momento aún estaba por llegar. En la siguiente sección exploraremos cómo Ramón Valdés pasó de ser un actor secundario a convertirse en Don Ramón, el personaje que lo inmortalizó. A finales de los años 60, la carrera de Ramón Valdés tomó un giro inesperado. Aunque ya había trabajado en más de 50 películas, su rostro aún no era reconocido por el gran público. Fue entonces cuando Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, apareció en su vida. En 1968, Ramón y Chespirito coincidieron en una película. Allí, Gómez Bolaños quedó impresionado por el carisma natural de Valdés y su capacidad para improvisar. No pasó mucho tiempo antes de que lo invitara a formar parte de su nuevo proyecto televisivo, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un segmento humorístico en el que Ramón tuvo su primera incursión en la pantalla chica. El público lo recibió con los brazos abiertos. Su humor espontáneo, su estilo desenfadado y su expresión siempre ocurrente lo convirtieron en una pieza clave del programa. Sin embargo, lo mejor aún estaba por llegar. En 1971, Roberto Gómez Bolaños creó El Chavo del Ocho, una serie que marcaría un antes y un después en la historia de la televisión en habla hispana. Ramón Valdés fue elegido para interpretar a Don Ramón, un hombre de carácter fuerte, algo holgazán pero con un corazón enorme. El personaje parecía haber sido hecho a su medida. De hecho, Valdés prácticamente no actuaba. En la vida real era igual de bromista y sencillo que su personaje. Las frases que improvisaba como "con permisito dijo Monchito" o "yo le doy al Necaxa" se volvieron parte de la cultura popular. El éxito fue inmediato. En poco tiempo, El Chavo del Ocho se convirtió en el programa más visto de toda Latinoamérica, llegando a más de 350 millones de espectadores cada semana. Ramón Valdés, con su sombrero característico y su eterna deuda de 14 meses de renta, se volvió un ícono de la televisión. Pero mientras su carrera alcanzaba la cima, en los pasillos del estudio se cocinaba un conflicto que terminaría por cambiarlo todo. Dejó El Chavo del Ocho y cómo esto marcó el principio de su declive. A pesar del éxito arrollador del Chavo del Ocho, no todo era risas y diversión detrás de cámaras. Con el paso del tiempo, los conflictos dentro del elenco comenzaron a intensificarse. Uno de los primeros problemas surgió cuando Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, tuvo desacuerdos con Chespirito sobre los derechos de su personaje. La disputa fue tal que Villagrán decidió abandonar el programa en 1978. Ramón Valdés, quien mantenía una estrecha amistad con Carlos, decidió apoyarlo y también dejó la serie. Sin embargo, este no fue el único motivo de su salida. Ese mismo año, Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda,
inició una relación sentimental con Chespirito y comenzó a involucrarse en las decisiones creativas del programa. Según miembros del elenco, su influencia fue tal que algunos cambios no fueron bien recibidos por sus compañeros. Ramón Valdés, en particular, no estuvo de acuerdo con la forma en que Mesa estaba manejando ciertas decisiones y su salida se convirtió en un hecho inevitable. Sin embargo, el público no dejó de pedir su regreso. 2 años después, en 1981, Valdés decidió volver a El Chavo del Ocho, con la esperanza de que las tensiones se hubieran disipado. Su regreso fue un evento emotivo. La escena en la que su hija en la ficción, la Chilindrina, lo ve de nuevo y corre a abrazarlo fue completamente genuina. María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretaba a la niña traviesa, nunca supo que Ramón volvería ese día, y su reacción fue completamente real. Pero la felicidad no duró mucho. Nada había cambiado y los problemas internos persistían. Apenas un año después, en 1982, Ramón Valdés decidió irse para siempre, esta vez sin retorno. Tras dejar definitivamente El Chavo del Ocho, Valdés intentó encontrar su propio camino. Se unió a Carlos Villagrán en un nuevo programa de comedia en Venezuela titulado Federico, donde interpretó a Don Moncho, un personaje con muchas similitudes a Don Ramón. Desafortunadamente, el show no tuvo el éxito esperado y fue cancelado tras una sola temporada. Valdés regresó a México y trabajó en otros proyectos, incluyendo su circo y una película con Luis Miguel titulada Aprendiz de Pirata, donde encarnó a un viejo corsario que enseñaba a un joven Luis Miguel a ser pirata, mientras lo regañaba al puro estilo de Don Ramón. Pero la salud de Valdés comenzó a deteriorarse. Su adicción al tabaco, que incluso era permitida en los estudios de Televisa en sus tiempos de gloria, le pasó factura. En 1987 grabó su última aparición en televisión en el programa Aquí está Kiko, donde en su última escena, su personaje entraba a un cementerio y desaparecía entre la neblina. Lo que nadie imaginaba es que aquello sería un sombrío presagio de lo que estaba por ocurrir. En la siguiente parte, conoceremos cómo fueron los últimos días de Ramón Valdés y la promesa que hizo a su familia antes de partir. Para principios de los años 80, Ramón Valdés ya enfrentaba serios problemas de salud. Durante años, su adicción al tabaco había sido incontrolable. Incluso en los estudios de Televisa, donde estaba prohibido fumar, él era la única excepción. En 1985, los médicos le dieron una terrible noticia. Tenía cáncer de estómago. A pesar de ser sometido a una cirugía para reducir el tumor, la enfermedad ya se había extendido a su médula espinal. Los doctores le advirtieron que si no dejaba de fumar, su final sería inminente. Pero Ramón, con su espíritu inquebrantable, decidió continuar con su vida sin lamentaciones. Mientras su cuerpo se debilitaba, él seguía haciendo giras con su circo. Su última parada fue en Perú, donde su estado de salud empeoró considerablemente. Incapaz de continuar, decidió regresar a México para estar con su familia en sus últimos días. En sus últimos momentos, Ramón Valdés hizo una promesa inquietante. No era un hombre religioso, pero tenía una firme creencia en la resurrección. Estaba convencido de que después de su muerte volvería a encontrarse con sus seres queridos. Una de sus hijas recordó que en la clínica, su padre despertó y dijo: "No nos hemos puesto de acuerdo en dónde nos vamos a ver". Entonces tomó un durazno, lo acercó a su nariz y agregó: "Así va a oler el arbolito en el que nos vamos a encontrar". El 9 de agosto de 1988, después de semanas de estar sedado para aliviar su dolor, Ramón Valdés falleció a los 64 años de edad. Su rostro, según cuentan sus familiares, conservaba una leve sonrisa como si hubiera partido en paz. Su funeral fue un reflejo de su vida, sencillo pero lleno de amor. La funeraria Galloso de Suyiván, en Ciudad de México, se llenó de familiares, amigos y fanáticos que querían despedirse de él. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de todos. Durante horas, una mujer se quedó junto a su ataúd llorando desconcertadamente y repitiendo las mismas palabras: "Mi Rorro, mi Rorro". Esa mujer era Angelines Fernández, la actriz que interpretó a Doña Cleotilde.
la bruja del 71. Lo que muchos no sabían era que ella y Ramón eran grandes amigos en la vida real, incluso desde antes del Chavo del Ocho. El día del entierro, Angelines permaneció largas horas junto a su lápida en el Panteón Mausoleos del Ángel. Su dolor era tan profundo que años después pidió ser enterrada en el mismo lugar donde descansaba su gran amigo. Al velorio también asistieron Rubén Aguirre, el profesor Girafales y Edgar Vivar, el señor Barriga. Sin embargo, hubo algunas ausencias notables. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y Carlos Villagrán, Kiko, no pudieron asistir porque estaban de gira en Perú y Bolivia. Pero la gran interrogante siempre fue, ¿por qué no asistió Roberto Gómez Bolaños? Chespirito nunca dio una respuesta clara, aunque en entrevistas posteriores confesó que se arrepentía de no haber ido. Florinda Mesa, por su parte, decidió no asistir, lo que reflejaba las tensiones que aún existían entre ella y el resto del elenco. Han pasado más de 3 décadas desde la partida de Ramón Valdés, pero su legado sigue más vivo que nunca. Aparece en memes, canciones, camisetas, videos virales y referencias culturales en todo el mundo. Cada vez que alguien descubre a Don Ramón por primera vez, pareciera que sigue vivo, porque su carisma y esencia han trascendido generaciones. De hecho, hace algunos años una inmobiliaria mexicana hizo un cálculo curioso. Si Don Ramón realmente hubiera existido, y tomando en cuenta la ubicación y el tamaño de su vivienda en la vecindad, su deuda de 14 meses de renta equivaldría a casi 1 millón de pesos mexicanos en la actualidad. Otro dato interesante es que la ropa que usaba en El Chavo del Ocho era completamente suya, porque cada vez que un niño se le acercaba a pedirle un autógrafo, él le regalaba su gorro como muestra de agradecimiento. Ramón Valdés no solo fue un actor talentoso, sino un hombre que nunca perdió su esencia. Su humildad, su sencillez y su amor por la comedia lo convirtieron en un ser entrañable e inmortal. Y aunque físicamente ya no esté entre nosotros, en el corazón de millones de personas, Don Ramón nunca se ha ido. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Ramón Valdés? ¿Cuál episodio del Chavo del Ocho te marcó más? Te leo en los comentarios.